Hola amigos, bienvenidos. Vamos a compartir el adelanto, el sneak peek del evento del cangrejo Halloween, donde vamos a ver los bonus que trae y vamos a tratar de compartir algunos ataques. Primero tenemos energía extra, la que viene en un 50%, más la habilidad extra de bomba criogénica, que la habilidad no sé si esta es para todo el cangrejo o si va cambiando fase por fase, y lo vamos a averiguar ahora, porque pensé que iba a traer pensé que iba a ser como el cangrejo sanguijuela, donde había absorción vital, algo así, pero no, nada que ver. Este trae energía extra, que no sé si la energía ya te la dan desde un inicio o si la energía se va recuperando. Vamos a ir viendo eso. Vamos a jugar con antorcheros, que creo que al tener absorción vital, yo creo que es una de las tropas más recomendables para este cangrejo, ¿no? En las tribus tenemos una absorción vital del 50%. Así que bueno, vamos a ver. Si esto recupera un 50%, de 3 debería recuperar 4. Así que vamos a ver. 4, así es. Este cangrejo nos da más recuperación de energía por cada edificio destruido. Como es también el cangrejo Halloween, vuelven todas las cosas, los adornos que había antes, que ya no le estaban poniendo. Por ejemplo, los bicharracos, que ahora son murciélagos, ¿sí? Que esto está espectacular. También están estas estatuillas del Doctor Terror, que hacen que las tropas se vayan a las estatuillas, a estas estatuas del Doctor T. ¿Sí? Con esos parlantes tiran un sonido que hace que las tropas, que atraiga a las tropas, ¿sí? Así que bueno, hay que tener cuidado con estas estatuillas. Y también están los morteros calabaza, que yo calculo que en otras bases van a aparecer. Vamos ahora a pasar a la fase 2, así podemos ver también el mortero, que no sé si está. Estas estatuillas no sé qué rango tienen, vamos a tocar ahora porque eso me olvidé también de mostrar. Tienen que tener en cuenta el alcance. El mortero calabaza creo que es el alcance de un mortero normal. Vamos a ver. Sí, el mortero aterrador es el alcance normal de un mortero, digamos. Por ejemplo, acá no hay en esta fase 2, sí hay una estatuilla del Doctor T que tiene un alcance. Miren el alcance del Doctor T. No, este tiene un alcance como prototipo más o menos. Así que aquí, bueno, casi como cañón boom. No, como prototipo podríamos decir. Es bastante grande. Así que esto, lo bueno es que esta estatuilla del Doctor T, el parlante, tiene poca salud. Entonces siempre con una bomba de artillería se lo puede bajar de un inicio, digamos. No, no hay mucho problema. En cambio el mortero creo que sí tiene bastante. A ver. Aterrador 6000. Sí, esto sí tiene bastante. Así que así tienen que tener en cuenta. Los morteros calabaza lo que hace es que una vez que si te pega, aparte de hacerte el daño, hace que las tropas se separen. Hace que se vayan para cualquier lado, que se pongan medio loca. Entonces cuidado con el mortero, eso no... habría que choquear, siempre no dejarse disparar ni una vez porque te revienta. Por ejemplo, vamos viendo que las habilidades van cambiando, creo que por fase. La anterior no me fijé, pero acá tenemos Speed Serum. Así que el tema de las habilidades por lo menos va a ser divertido. Acá tenemos Speed Serum. Miren esto. Las tropas, al escuchar el sonido de ese parlante del Doctor T, van automáticamente a eliminar. Y bueno, si hay destructivos, cañones destructivos cerca, bueno, se van a distraer. Así que cuidado con el doble con esas pequeñas estatuillas. Vamos a ver el mortero, que quiero que vean el efecto que hacen las tropas. El mortero aterrador. En la fase número 4 ya tenemos criogénica. Vamos a ver, acá hay un mortero. Vamos a dejar que golpee al bullet para que vean cómo se pone loco y se va para cualquier lado. Ahí está. Lo golpea y Bullet, miren eso, sale corriendo para cualquier lado y encima sale corriendo, digamos, ni siquiera dispara, nada, no se puede defender. Queda bastante vulnerable, digamos. Hasta que se pase el efecto, recién vuelve a retomar, pero se queda, bueno, obviamente se queda en esa posición donde quede, digamos. Y si eso le llega a pasar, digamos, en una fase alta donde hay mucho destructivo y Bully se pone a pasear así, lo revientan. Así que, digamos, estas calabazas van a ser jodidas. Y encima de eso tenemos la estatuilla del Doctor Terror, que también hace un sonido que distrae al Bully. Así que nada, va a estar medio pesado este cangrejo y hay que tener en cuenta esas cosas, digamos, nada más. Los morteros habría que ir choqueando y las estatuillas del Doctor Terror
Si las podemos sacar de un inicio ya con la cañonera, mejor. Recuerden que este también te da más, más porcentaje en lo que es la cañonera para recuperar energía, así que tenemos, digamos, ayuda. Aparte también tenemos la habilidad extra, así que habría que sacarle provecho. Yo creo que igual va a estar bastante divertido. No es un cangrejo común y corriente, digamos, así que yo el viernes ya saben que voy a estar haciendo directo compartiendo las primeras 70 fases. Después en la tarde obviamente compartiré más, pero vamos a aprovechar que tengo todavía las tropas infinitas, así que voy a estar jugando en vivo. Bueno, las habilidades ya saben que van cambiando cada fase y el porcentaje, miren esto, cambia. Tenemos en la fase 5 ya tenemos daño de tropas en un 60%, entonces eso significa que va a ir cambiando cada 5, pero diferente. Después obviamente capaz que de la fase 10 en adelante capaz que viene, no sé, 100% de salud de tropa, algo así. Igual yo lo voy a estar revisando ahora mismo hasta la fase 60 cuáles son los próximos bonos y se los voy a dejar ahora en pantalla, le dejo los próximos bonos. Pero yo creo que los antorcheros serían, digamos, lo más recomendable para cuentas grandes. Las cuentas pequeñas por ahí que no tienen opción van a tener que estar jugando con tanques. Y la cuenta más pequeña es Matozuka, pero va a estar difícil. Igual gracias a las habilidades, por ejemplo, los Super Warrior y estos bonos extra de daño de tropa que ahora tengo un 60%, yo creo que incluso las cuentas pequeñas y cuentas que sean level medio, yo creo que se van a poder divertir un poco. Así que bueno, los bonos de daño de tropa y eso se lo voy a dejar en pantalla para que vean los próximos bonos que van a salir. Y con respecto al tema de las estatuas, yo creo que la misma de siempre va bien. La estatua ahora maestra de energía y cañonera, unas 4 o 5 estatuas de salud de tropa y el resto full de estatuas de daño de tropa. Más que nada para la gente de cuenta grande que quiere superar, no sé, fase 100 o fase 150 y quiere llegar medio lejos. Yo creo que la misma configuración de siempre va a ir bien, no hace falta cambiar. Y bueno, recuerden que en los bonos de las tribus tenemos absorción de antorchero en un 50%, así que yo creo que va a ser bastante recomendable esta tropa. O por lo menos lo veo así. Cualquier otra duda, pregunta que les quede con respecto al evento, me lo dejan en la parte de los comentarios. Así que bueno, por los bonos se los dejo ahora en pantalla, ¿no? Viernes, no se olviden que voy a estar haciendo directo por la mañana. No súper temprano, yo calculo que a las 8 o 9 de la mañana, horario Argentina, voy a estar haciendo el primer directo. O sea, temprano, pero no súper de madrugada, apenas llegue el cangrejo, no. Así que eso tengan en cuenta nada más. Cualquier duda, pregunta en la parte de los comentarios y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau.